El presidente Roosevelt ordenó a los científicos estadounidenses que comenzaran a batir el continente americano en busca de suministros de plantas que contuvieran látex. La nueva misión de Schultes en la Amazonia ayudará a salvar su país encontrando nuevas fuentes de látex y árboles de caucho sanos y de crecimiento rápido. Su trabajo con la ayahuasca, el alucinógeno sagrado, habría de esperar. Randy y los Cofal me llevan a un lugar de la selva en el que puede encontrarse ayahuasca. Te lo metes en la boca. Tiene un sabor algo amargo, al igual que muchas otras plantas de la selva. Así que, ¿cuáles fueron las pistas? Que les permitió saber, no importa hace cuántos cientos o miles de años, que podías coger esta planta leñosa de la selva y combinarla con este arbusto que, aunque no parece tampoco nada extraordinario, contiene en su interior sorprendentes sustancias químicas que, al combinarse de esta forma única, crean una especie de potente sinergia, casi como una especie de versión bioquímica del todo es mayor que la suma de las partes. Este es uno de los grandes misterios de la etnobotánica y de toda la ciencia de las plantas de la Amazonia. Por supuesto, sabemos cómo interactúan las sustancias químicas. Lo que no sabemos es cómo estos pueblos realizaron este extraordinario descubrimiento. Schultes recogió miles de plantas de la Amazonia. Al igual que la ayahuasca, muchas eran utilizadas por chamanes para curar enfermedades. El chamanismo implica productos naturales, química. Los chamanes no son sacerdotes, sino científicos o filósofos naturales, en el sentido original del término. Siempre estaban buscando los principios activos de las plantas e intentando obtener una actividad concentrada. Creo que muchas de las cosas que hacen los chamanes podrían resultar muy útiles para los doctores de nuestra sociedad. Creo que los chamanes son verdaderos maestros en el terreno de la psicología y de todo el área que yo denomino el arte de la medicina. Es decir, saber cómo adoptar la proyección de las creencias de un paciente y reflejarla de tal manera que aumente las posibilidades de curación. Así que esta es la otra mezcla, o la otra planta que se añade al preparado. Hay que recordar que la ayahuasca no es una planta, sino una combinación de plantas, cuyo término científico es Psychotria viridis. Es una especie de la familia del café. Puede apreciarse gracias a las hojas opuestas y a su pequeño fruto, que se asemeja a un grano de café. Y sin embargo, de nuevo, ¿destacaría esta planta entre la selva? No especialmente. ¿Qué sucede si la comemos? Un poco amarga, pero no más que esta otra. No sabe a nada que te lleve a decir, si la tomas, que tiene algún efecto mágico. Podría comerme tantas hojas como pudiera arrancar de esta rama y no me pasaría nada. Porque la sustancia química que contiene se desnaturaliza mediante una enzima presente de forma natural en el estómago humano. Sin embargo, si combinamos las hojas con esta planta, neutralizaremos dicha enzima. Es esta combinación la que produce los asombrosos efectos alucinógenos. Las sustancias químicas presentes en la ayahuasca se parecen a las utilizadas en antidepresivos modernos como el Prozac. Incluso se han testado en ensayos clínicos para tratar el Parkinson. Puede que tengan otras propiedades que la ciencia aún no haya llegado a comprender. Sin embargo, fueron los relatos de visiones salvajes lo que llevó al escritor Beat de la generación Beat, William Burroughs, que había estudiado antropología en Harvard, hasta Colombia en 1953 en busca de la ayahuasca. En el primer pueblo de la selva al que llegó, le asaltaron, le robaron, recibió una paliza y le encarcelaron. El escritor, famoso por obras de la contracultura como El almuerzo desnudo, decidió que era preferible buscar a Richard Evans Schultes en Bogotá, con el fin de que le ayudara a encontrar una ruta más segura hasta el alucinógeno sagrado. Cuando Burroughs tomó por fin ayahuasca, estaba aterrorizado. Cuando alguien como William Burroughs viene buscando un nuevo tipo de droga y acaba completamente aterrorizado, el yagé no es para los pusilánimes. No tiene por qué ser agradable. No es esa su finalidad, es decir, te enfrentas a un tipo de fuerza. Para aquellos que se embarcan en la experiencia de la ayahuasca,
existe siempre esa sensación de temor, de miedo. Los Gofan hablan de hacer frente al jaguar. Uno de los que conocía esta senda era Richard Evans Schultes. En un tiempo anterior a la psicodelia, él fue el primer foráneo en caminar con el chamán y ofrecer una visión de un mundo oculto conocido solo por estos pueblos de la selva. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la presión sobre Schultes ya había disminuido. Sin embargo, el caucho continuaba teniendo una importancia estratégica para los Estados Unidos, por lo que el gobierno optó por continuar financiando su trabajo en la Amazonia. En los años 50 comenzaron a germinar las semillas de los descubrimientos de alucinógenos, aunque de formas que él nunca previó. En 1953, el escritor beat William Burroughs escribió a su amigo, el poeta Allen Ginsberg, acerca de su reciente expedición con Schultes en el muestreo de ayahuasca. Su correspondencia se publicó bajo el nombre de Cartas del Yagé, que junto con el resto de sus libros ayudaron a forjar el marco de la era psicodélica. Ese mismo año, un psiquiatra británico, Humphrey Osmond, que investigaba la esquizofrenia, vertió cristales de mescalina en el vaso de un servicial a Aldous Huxley, autor superventas de Un Mundo Feliz. Huxley documentó sus visiones fantásticas en otro libro, Las puertas de la percepción. Osmond acuñó el término psicodélico, que significa que manifiesta el alma. El libro de Huxley se convirtió en un manifiesto de la época. It would be extremely good for almost anybody with fixed ideas and with a great certainty about what's what, to take this thing and to realize that the world he has constructed is by no means the only world, that there are these extraordinary other types of universe which we may inhabit and which we should be very grateful for inhabiting, I think. En el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se acostumbraron a los sobrios y plácidos años 50. Pero la vida no tardaría en verse sacudida. Primero por el rock and roll, y después por un profesor adjunto de Harvard de 39 años. De repente, las drogas alucinógenas pasaron de las manos de los chamanes de la selva a las mentes de las masas.